Más de 180 personas han perdido la vida por las fuertes inundaciones en 4 países del occidente de Europa. Cientos de personas permanecen desaparecidas o incomunicadas, al tiempo que rescatistas y militares continúan las labores de limpieza. La canciller alemana Angela Merkel visitó la zona más afectada por la catástrofe en su nación. Regresó a Haití Martín Moïse, la esposa del presidente Jovenel Moïse, tras una semana en Miami, donde recibió tratamiento por las heridas que sufrió durante el ataque en el que el mandatario perdió la vida. Portando un chaleco antibalas, la viuda fue recibida por el primer ministro interino Claude Joseph. Hay alerta en Tokio luego de que se reportaran los 2 primeros contagios de atletas que residen en la Villa Olímpica y que se suman al primero de un colaborador informado ayer. Se trata de 3 extranjeros pertenecientes a la misma delegación. En total, 13 nuevos positivos fueron identificados este domingo. Buen día para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Iniciamos este informativo en Alemania, donde la canciller Angela Merkel visita en estos momentos el estado de Renania-Palatinado, el más afectado por las inundaciones, para constatar los daños y visitar a los sobrevivientes. Y es que más de 180 personas han fallecido en 4 países de Europa. 157 de las víctimas se encontraban en Alemania, donde también hay decenas de desaparecidos. En varias zonas, el ejército y equipos de rescate trabajan a contrarreloj para encontrar a las personas de las que no se tiene noticia y desbloquear las infraestructuras afectadas. Con el agua hasta la cintura, estos soldados tienen una difícil misión. Deben abrir puertas de coches e inspeccionar cada vehículo en busca de personas que pudieron haberse quedado sin tiempo para escapar antes de la llegada de la inundación. El ejército ha movilizado todos sus recursos para reabrir esta autovía en donde la inundación provocó que algunos vehículos quedaran apilados unos sobre otros. Los soldados han estado sacándolos uno a uno. Tenemos 28 vehículos aquí. El agua ha comenzado a descender, pero todavía no sabemos si hay personas dentro de los coches. Esperamos que todo el mundo consiguiera salir a tiempo. En Alemania, las consecuencias de las inundaciones empeoran con las horas. En esta región la atmósfera es sombría. Al final de la calle, los equipos de rescate están dando una terrible noticia a un residente. Han encontrado en el garaje el cuerpo sin vida de uno de sus familiares. Una tragedia para la familia y un trauma para el país. En la prensa alemana se están publicando decenas de fotos de personas desaparecidas y para muchos se hace insoportable. Hay demasiados muertos. Lo siento, no puedo más. En algunas ciudades ha habido muestras masivas de solidaridad, con cientos de donaciones recibidas en unas horas. India también ha sido víctima de otro desastre climático. Al menos 25 personas perdieron la vida y hay numerosos desaparecidos a causa de varios deslizamientos en Mumbai, capital económica del país. Las fuertes lluvias causaron el colapso de más de una decena de viviendas y produjeron los deslaves. Los equipos de rescate buscan sobrevivientes bajo los escombros, al tiempo que anunciaron que el número de fallecidos podría aumentar. Las autoridades meteorológicas han indicado que se prevé que el temporal que afecta al estado de Maharashtra en el occidente del país dure unos 4 días más. Recibimos información del colapso alrededor de las 6 de la mañana. Nuestro equipo ya estaba desplegado aquí porque el nivel del agua había aumentado. Y tan pronto como recibimos la información, nuestro equipo llegó al lugar de inmediato y comenzó la operación de rescate. En otras noticias, Martín Moïse, esposa del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, volvió a su país tras estar una semana en Miami, donde recibió tratamiento por las heridas que sufrió durante el ataque en el cual su esposo perdió la vida. La viuda de Moïse, que bajó del avión portando un chaleco antibalas, fue recibida el sábado por el primer ministro interino, Claude Joseph, que está al frente del gobierno. El funeral del mandatario está programado para el viernes. Vestida de luto y aún recuperándose de sus heridas. Así aterrizó de regreso en Haití Martín Moïse, la viuda del presidente haitiano Jovenel Moïse, tras recuperarse en un hospital de Miami. Su arribo se produce días antes del funeral de su esposo, pautado para el 23 de julio en la ciudad de Cap-Haitien. La primera dama, Martín Moïse, acaba de llegar a Haití en el marco de los preparativos de las honras fúnebres nacionales del presidente Jovenel Moïse. Fue recibida en el aeropuerto internacional por el primer ministro Claude Joseph.
Jovenel Moïse aún no está en la tumba, pero su ausencia repentina ha desatado una lucha por llenar un vacío de poder, sumiendo al país en una inestabilidad política aún mayor. Claude Joseph ha liderado Haití con el respaldo de la policía y el ejército, a pesar de que Moïse lo había reemplazado por Ariel Henry por decreto 2 días antes de su muerte. El presidente del Senado, Joseph Lambert, se encuentra entre los que se disputan el poder. El actual premier interino insiste que él debe gobernar. Sin embargo, ha pedido apoyo para resolver la crisis del país. Soy el primer ministro de facto. Ariel Henry es el primer ministro designado, pero nunca fue nombrado. Joseph Lambert es senador, es presidente del Senado, pero no es presidente de la Asamblea Nacional, porque la Cámara de Diputados no existe. Así que nosotros tres y los otros sectores tenemos que unirnos para encontrar una solución. No obstante, en un revés para Claude Joseph, el llamado Core Group, integrado por embajadores y representantes de la OEA y Naciones Unidas, dio un espaldarazo a Ariel Henry para la tarea de formar gobierno. El grupo hizo un llamado a que se realicen elecciones legislativas y presidenciales, justas y libres cuanto antes. La oposición haitiana duda que puedan llevarse a cabo en menos de un año, dada la crisis que atraviesa el país. El Papa Francisco llamó al diálogo y la solidaridad con el pueblo cubano durante el rezo del Ángelus este domingo. El pontífice expresó su preocupación, señaló que la isla vive momentos difíciles y resaltó la necesidad de que haya una sociedad más justa y fraterna. Las palabras se producen a una semana de las históricas protestas antigubernamentales que fueron reprimidas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel y en las que se produjeron detenciones y choques violentos. El COVID-19 vuelve a poner en jaque los Juegos Olímpicos de Tokio. Se confirmaron los 2 primeros positivos de atletas que se encuentran alojados en la Villa Olímpica. Los organizadores no indicaron de dónde vienen los positivos, pero anunciaron que toda la delegación fue puesta en cuarentena. Los casos hacen parte de un total de 10 reportados este domingo e incluyen un tercer deportista que no residía dentro de la villa. A su vez, el equipo de fútbol de Sudáfrica reportó 3 contagios entre su selección. Incluso tomando todas las medidas en su totalidad, habrá algunos casos positivos bajo la situación del coronavirus que abarca a todo el mundo, por lo que es inevitable que haya casos. Lo importante es que cuando surjan tales casos, aislarlos adecuadamente y sistemáticamente para que no haya más transmisiones. La variante Delta del COVID-19 continúa siendo un tema de preocupación para el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, se ha convertido en dominante en varios países, mientras los expertos advierten que podría desencadenar una posible quinta ola de contagios. La amenaza que representa la variante ha llevado a varios gobiernos a acelerar las campañas de vacunación y a reimponer restricciones. Veamos el informe de Roxana Vaspineiro. La propagación de la variante Delta no se detiene. La creciente amenaza del virus ha enfocado la preocupación en los no vacunados, principalmente los jóvenes. Delta es más peligrosa y doblemente contagiosa, según expertos, y ha despertado la alerta en varios países, llevando a algunos a retomar restricciones. La propagación de Delta ha estado acompañada de un aumento de las muertes en Estados Unidos, principalmente entre las personas no inoculadas, como advierten las autoridades de Washington. Hay un mensaje claro que está llegando. Esto se está convirtiendo en una pandemia de los no vacunados. Estamos viendo brotes de casos en partes del país que tienen una baja cobertura de vacunación porque las personas no vacunadas están en riesgo y las comunidades que están totalmente vacunadas están generalmente bien. La preocupación también está en Europa, que puso en alerta a los estados tras un alza en las cifras de contagios. Los líderes llamaron a sus ciudadanos a vacunarse a medida que se reimponen algunas restricciones como el toque de queda nocturno en varias poblaciones de España y Francia o pruebas PCR para viajeros internacionales de 24 horas de antelación, como lo ha pedido el país galo a partir de este domingo. Según advirtió la Organización Mundial de la Salud, aún quedan millones de personas sin vacunar en la región de Europa, siendo los jóvenes el grupo más amenazado. En América Latina, la variante se encuentra en 14 países y supone un nuevo desafío para los frágiles sistemas sanitarios. Se espera que en agosto, en países como México, al menos el 90% de los contagios sean por la variante. Así llegamos al final de este informativo. Ustedes, gracias por su sintonía. Los invitamos a visitar nuestra web france24.com para ampliar estas y otras noticias. Volvemos en unos momentos.